Deseando que se encuentren bien, esperando que todo esté marchando excelente en sus vidas. Pues una vez más, bienvenidos a una nueva sesión. Para la sesión de hoy, vamos a estar con este tema del microaprendizaje, el cual también actualmente está marcando mucha tendencia, no solo en educación básica, sino también en educación superior, dado que se, se está viendo que, digamos, en diferentes áreas de conocimiento, ya los estudiantes no aprenden de la misma manera, además de que los contenidos en diferentes áreas de conocimiento, valga la aclaración, pueden ser a veces muy densos para digerir en un salón de clase o incluso también en la educación virtual. Por ende, este concepto ha venido tomando mucho más auge con respecto a facilitar el aprendizaje de diferentes temáticas, facilitar también el, digamos, ese proceso de aprendizaje para la vida, para que no se convierta cualquier tema en simplemente un aprendizaje breve. Entonces, bueno, después de esta breve introducción, entonces la idea con la sesión de hoy es darles a conocer un poco en qué consiste esto del microaprendizaje, cómo se puede utilizar, cuáles son esos beneficios que tiene el microaprendizaje y además, ¿por qué no mostrar ciertos casos de éxito en donde podremos ver que muchas, no solo a nivel corporativo, sino también a nivel académico, el ajustar la forma en cómo aprenden los estudiantes o en cómo incluso aprendemos nosotros, se puede facilitar y se puede hacer de una forma mucho más práctica y de una forma mucho más digerible. ¿Ok? Bueno, empecemos primero por qué es el microaprendizaje. El microaprendizaje, como ya lo mencioné, es un enfoque, una aproximación de aprendizaje que se está manejando mucho y el cual se enfoca principalmente en la adquisición de conocimientos o habilidades de forma breve, pero de forma efectiva. La idea de este concepto es que los estudiantes puedan digerir más fácil los contenidos cuando se les presenta información, cuando se les presentan los temas de una manera concisa y puede que a veces se vea repetida. Sin embargo, la idea es tratar de reforzar un poco más esos conceptos. Actualmente el impacto que tiene el microaprendizaje, hasta ahora, pues al menos yo que enseño inglés como lengua extranjera, se observa que o sea, por bocados, por pedazos, se van, digamos, dando esas temáticas, los estudiantes van digiriéndolas mucho más fácilmente y obviamente reforzándolas en las diferentes sesiones puede ser una forma de aprender para ellos mucho más eficiente y mucho más efectiva. Además que el microaprendizaje tiene una bondad, y de hecho ya ahondaremos un poco más en esa parte, se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje que existen actualmente, lo cual obviamente va a mejorar que el estudiante retenga la información y que también pueda aplicarla de forma adecuada, además de que el estudiante pueda ganar un poco más ese compromiso o al menos gane un poco más de motivación con respecto al aprendizaje de X o Y tema. Entonces, las características que ofrece este concepto, lo primero es la brevedad. La idea es ofrecer contenidos cortos que mantengan la atención del estudiante. Aparte también de que va muy enfocado, o sea, se concentra principalmente en un objetivo, en un único objetivo de aprendizaje y además que sea accesible, o sea, que esté disponible. O sea, en este caso, el microaprendizaje va a garantizar que el aprendizaje pueda ser ubicuo. Ubicuo da a entender que, que esté disponible en múltiples dispositivos y que se pueda facilitar el acceso en cualquier momento. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo surge este concepto o cuándo empieza a ser un poco más demandado o más aplicado a partir de que ya empieza a surgir este boom de todo lo que es la tecnología digital?
eh, los cursos en línea, eh, este tipo de educación virtual, teniendo plataformas en donde los contenidos estén a la mano, que sea algo flexible, que el estudiante pueda aprender a su ritmo. Eso también, a partir de ahí, es donde empieza a ganar mucho más auge este concepto. Y pues obviamente la evolución que ha tenido ya no solamente se usa en entorno educativo, sino también en entorno corporativo, en entorno empresarial, porque eventualmente nosotros en el ejercicio o en la labor que tengamos debemos ir capacitándonos y debemos ir preparándonos. Algunos, por ejemplo, con más necesidad que otros, pero en este caso se necesitan, digamos, cursos en donde los contenidos sean primero fáciles de digerir y número dos sean fáciles de aplicar y uno pueda disponer de ellos en cualquier momento desde cualquier dispositivo. Bueno, ahora mismo el contexto actual de cómo está la educación moderna y es una realidad. eh, Esta cuestión de retención de conocimiento está cada vez más eh, es muy evidente. eh, puedo al menos dar fe de que muchos de los estudiantes que tengo, y diferente de la carrera que estudien, estudian es para el momento. Y pues retener todos esos conceptos, por ejemplo, que vieron en un primer semestre, eh, si uno les pregunta, digamos, después de un año, después de 2 años, sobre esos mismos conceptos, el estudiante no los va a retener porque digamos ahora mismo tienen ese tipo de dificultades para retener esa información o incluso mantener la atención cuando los contenidos son muy densos. Además que el tiempo es limitado, porque igual, bien que mal, muchas veces cuando son materias, digamos que no son prioritarias, obviamente los estudiantes van a estar más pendientes de sus materias core, de sus materias principales, a las materias, digamos, selectivas, a las materias, digamos, que pues hacen parte del currículo, pero no de su carrera como tal. Entonces, para esto, obviamente, la respuesta del microaprendizaje es principalmente ofrecer contenido breve y enfocado para que los estudiantes puedan, digamos, al menos engancharlos o engage en un tiempo breve y que puedan ir aprendiéndolo en intervalos cortos o en tiempos cortos. Ya flexible también, como ya lo mencioné, a a las agendas o a los horarios que bien que mal todos casi siempre son muy agitados. Bueno, dentro de los principios fundamentales del microaprendizaje, ya mencionamos que obviamente el primer foco es de que sea de breve duración, que las lecciones sean cortas, sean concisas, típicamente de 3 a 5 minutos, que digamos es como el nivel de atención promedio que puede tener un estudiante cuando está viendo un tema y pues a medida que, digamos, cada 5 minutos una actividad práctica, de forma que el estudiante pueda poner en evidencia lo que va adquiriendo. Como ya lo mencioné también, el enfoque está en un solo objetivo de aprendizaje. O sea, y de hecho muchas veces ocurre eso, que cuando se quiere cubrir un tema en donde se quieren abarcar todos los objetivos de un área, obviamente va a ser mucho más complejo para cualquier estudiante poder retener toda esa información. Otro principio fundamental es la adaptabilidad, ya que el contenido se puede personalizar y se puede adaptar a los diferentes estilos de aprendizaje que tenga cualquier estudiante. Aquellos, por ejemplo, citando un poco lo que son las inteligencias múltiples. Aquellos que son, por ejemplo, auditivos, aquellos que son muy visuales, aquellos que son, digamos, muy kinestéticos. Entonces, esto también es importante considerarlo para el microaprendizaje. Y además también la accesibilidad, accesible desde cualquier lugar, accesible desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, que todo el contenido esté siempre a la mano. Y como bien sabemos, todo desde los dispositivos móviles. Los beneficios que tiene el microaprendizaje, como ya lo mencioné, primero, aprender pues al propio ritmo y en los momentos que sean convenientes. Otro, facilitar el acceso desde cualquier lugar de dispositivo, motivación y retención. Cuando son módulos cortos en este tipo de cursos o este tipo de aprendizaje, estos módulos tratan de mantener
el interés y la atención de los estudiantes. Recordemos que en la sesión que tuvimos previamente hablamos un poco sobre las rutas de aprendizaje y una de ellas es, digamos, la ruta de aprendizaje modular, porque además también va a mejorar la retención de información al enfocarse en los conceptos que son core, en los conceptos que son clave de cualquier tema. ¿Ok? Además también la facilidad de actualizarse. Creo que ya en la sesión anterior que tuvimos de rutas de aprendizaje también vimos que en Udemy, en estas páginas, eh, en esas páginas, por ejemplo, hay muchos cursos, los cuales obviamente se puede aprender de esa manera y de hecho muchos están enfocados en aprender de esa forma, utilizando ese concepto de microaprendizaje. Acá voy a ingresar y listo. Entonces, eh, muchos de los creadores de contenido, obviamente cuando empezaron con la creación de estos cursos, obviamente se basaron principalmente en que fueran contenidos fáciles de procesar, fáciles de digerir. Miren que, por ejemplo, este curso que ya lo había terminado, miren que ya lo actualizaron, o sea, ya básicamente es un contenido 100% nuevo. Entonces, acá por lo general es, digamos, incluso si vamos, por ejemplo, a este curso de ChatGPT, curso de inteligencia artificial, miren que todo aquí, por ejemplo, cuando ya tenemos un video ya de más de 10 minutos, obviamente muchos van a decir, voy a ver la mitad primero, voy aplicando esto y después continúo con la segunda parte. Obviamente habrán otro tipo de aprendices que son muchos más ágiles. Obviamente, miren que incluso la mayoría de videos son de 3 minutos, 2 minutos. O sea, el contenido va por bloques. Así como podremos encontrar en este tipo de cursos simplemente una explicación de 15, de 20 minutos, de 30 minutos. Y pues obviamente existen aprendices también que no necesitan que el aprendizaje sea fragmentado, sino todo en un solo procedimiento. Y por último, pues la gestión eficiente del contenido. Además, también miren que incluso no solamente todo es video, sino que también se pueden encontrar recursos. Cuando hablo de recursos, pueden ser enlaces, pueden ser material complementario o incluso material diseñado por el mismo autor. Entonces, en ese caso, son diferentes variables las que se deben considerar a la hora de poder utilizar este tipo de aprendizaje en el aula. Bueno, los elementos claves en el diseño de contenido, hablando un poco sobre esto, obviamente tener claro cuáles son los objetivos de aprendizaje, definir qué es lo que queremos que los estudiantes primero aprendan y después pues, que alcancen, y además que también los objetivos sean tanto medibles como obviamente fáciles de alcanzar. ¿Ok? Ya acá seguimos con lo que es la creación de actividades cortas, atractivas e interactivas. Entonces, acá, por ejemplo, la idea es tratar de, primero, saber con qué población vamos a trabajar o con qué población se va a trabajar para que de esa manera se orienten o se creen estas actividades para que los estudiantes puedan estar, digamos, mucho más engaged o mucho más enganchados. Y por último, también tenemos el uso de formatos variados. Recordemos que cuando hablamos de formatos variados, la idea es incluir cuanto material multimedia se pueda utilizar, videos, imágenes, infografías. Entonces, acá también es importante considerar también adaptar el contenido no solamente a un equipo, a un computador de escritorio, sino que también el contenido pueda ser accesible a través de dispositivos móviles, llámese una tablet, llámese un teléfono móvil, entre otros. ¿Ok? Listo. Cuando hablamos de microcontenidos, aquí ya, por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre podcast. Los podcasts generalmente son como los que en algún momento han utilizado Spotify. Saben que los podcasts son 100% audio o incluso también pueden ser visuales. ¿Cuándo se pueden utilizar los podcasts? En este caso, a la hora de implementar ese tipo de contenido. Ideal para el aprendizaje de movimiento, eh,
Obviamente, la idea es que pueda ser grabado con una calidad óptima, una calidad, eh, digamos, alta y obviamente, pues, obviamente es un contenido auditivo que se consume mientras se realiza otra actividad. Por ejemplo, aquellos, por ejemplo, incluso consulto, les pregunto, ¿quiénes de ustedes han utilizado audiolibros en algún momento para aprender algo? O incluso para escuchar, digamos, algún profesional hablar sobre un tema determinado. Les pregunto, ¿nadie ha utilizado podcast? Ok, bueno. En ese caso, incluso el utilizar podcast, aquellos estudiantes que de pronto utilicen Spotify, ahí pueden utilizar, ahí pueden tener, digamos, material con el cual, digamos, mientras usted está haciendo ejercicio, mientras va caminando hacia su trabajo, usted puede ir escuchando todos esos contenidos y pues obviamente aprender lo que necesite pues, de cualquier área de conocimiento. Otro tipo de microcontenidos son las mini lecciones. Las mini lecciones, obviamente, son explicaciones breves sobre un tema y obviamente la idea es mostrar conceptos claves de ese tema. ¿Cuándo se puede utilizar? Principalmente cuando se van a introducir nuevos conceptos y la idea es que se puedan aprender de forma rápida. ¿Cómo utilizarlos? Son lecciones que solamente se concentran en un solo tema o en su defecto en una sola habilidad. Por ejemplo, en este curso, miren que incluso está organizado por módulos. Cada curso o cada video, como podemos ver acá, incluso voy a ver si encuentro uno acá en español, pues como para mostrar un poco más la diferencia. Permítame un momento, vamos a ver aquí, por ejemplo, este curso de Canva. Este curso de Canva ya lo había terminado, un ejemplo claro, y de hecho ya lo actualizaron. Miren que hay varias lecciones que, mire, clase extra, el poder de una comunidad. Miren que acá este curso tiene no solo videos, sino también texto. Por ejemplo, voy a abrir este recurso, esto es una página. Entonces, vamos a tocar, listo. Entonces, acá, como podemos ver, estos módulos o estas secciones se van enfocando principalmente aquí, por ejemplo, en una habilidad. Por ejemplo, esta habilidad que es muy grande, identidad visual, miren que acá los creadores lo fragmentaron en tres partes, para que obviamente personas, digamos, que requieran aprender paso a paso, lo aprendan de una manera mucho más sencilla. Miren, por ejemplo, aquí también hay una tarea. Entonces, acá esas lecciones, obviamente, la idea es que entre más específicas sean, van a ser mucho más fáciles de digerir para los estudiantes. Tenemos también videos explicativos, acá como podemos ver, son perfectos, o sea, cuando utilizarlos para ilustrar procesos complejos o procesos que son 100% visuales. ¿Cómo se utilizan o cómo utilizarlos? Utilizar animaciones o demostraciones que faciliten esa comprensión. O sea, básicamente es realizar un ejercicio, sea por ejemplo un ejercicio de matemáticas, y dárselo al estudiante para que uno lo pueda replicar o número dos, él pueda aplicarlo en otro tipo de contexto. Y por último tenemos las tarjetas de memoria. Las tarjetas de memoria, aquí coloqué esta imagen, puesto que muchas veces, a veces para memorizar, son tarjetas que, por ejemplo, en educación básica son bastante útiles para que un niño pueda identificar qué es una manzana, qué es un carro, qué es una fresa, qué es un león, cuál es el número 6, entre otros. Entonces, estas tarjetas generalmente, pues, digamos que para el aprendizaje de ciertos temas, para el aprendizaje de ciertas temáticas, pueden ser útiles aunque se vea de pronto un poco infantil, son, digamos, una buena opción en cuanto a memorización y en cuanto a retentivo. ¿Cómo se pueden utilizar? Simplemente presentar preguntas o presentar conceptos de uno y de otro lado mostrar una respuesta para poder mostrar esa parte de autoevaluación. Que de hecho, muchas de estas tarjetas en la parte de atrás traen la respuesta como tal.
o sea, con base a la imagen que se ve ahí. Ok, y permítame. Ujú, listo. Bueno, dentro de estas tecnologías y herramientas para el microaprendizaje existen muchas que actualmente se utilizan eh, y son bastante útiles en cuanto a, permítame un momento, sí. Digamos, esas aplicaciones que de pronto muestran un juego y el estudiante va visualizando cuáles son, digamos, eh, los conceptos o las preguntas que debe responder. Entonces, son, digamos, permítame, aquí está, listo. Entonces, eh, EdUp creo que es una plataforma bastante útil. Las más comunes, por ejemplo, Kahoot, Quizlet, existe otra que utilizo yo que es Quizzes. Entonces, Quizlet, acá por ejemplo, son plataformas que facilitan el aprendizaje a través de tarjetas. Y permítame un momento. Ujú, ujú. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Ujú, listo. Bueno, entonces, y también para crear contenido dinámico, ya ahora vamos a ver unos videos con unas demostraciones, que son herramientas que también permiten, digamos, colocar material interactivo para que el estudiante también pueda, digamos, aprender de una forma mucho más dinámica y de una forma mucho más rápida. Bueno, ahora, pasando aquí en esta parte, vamos a hacer un ejemplo. Aquí voy a colocar, eh, aquí voy a colocar un quizzes. Por ejemplo, este quiz es sobre esta primera parte de la clase. Entonces, pueden acceder a esa página o pueden utilizar el código QR para que puedan participar de este quiz. Aquí, por ejemplo, miren que ya después de esta primera parte, vamos a ver hasta el momento qué conceptos se han aprendido. Pueden utilizar sus dispositivos móviles, escanear el código QR y de esa manera poder ingresar a realizar este mini quiz. ¿Vale? Así que pueden hacerlo o pueden ingresar a esta página, joinmyquiz.com, y ya posterior a eso, permítame, aquí ya lo voy a colocar de nuevo. Listo. Entonces, así que pueden ingresar, por favor, para que puedan participar de este mini quiz, a ver cómo, a ver cómo les va. Leonardo, si quiere participar, también lo puede hacer. Aquí Sí, está el claro que código sí, QR. Juan. Gracias. Vale. Ahí está, simplemente toman su dispositivo móvil, pueden escanear el código QR y ya con eso ya van a poder comenzar con el quiz. Adelante, muchachos, muchachas. Vamos a ver quién se va a registrar primero. Ok, muy bien. Ujú. Incluso cuando ya en un momentico vamos a comenzar, ustedes pueden robarle puntos a otro participante. Con su defecto puede protegerse de que le roben puntos. Esos son, digamos, los... tenemos un link. Ah, permítame un momento, tomé. Un momento. Está. Entonces ya tenemos link.
Este o código. Ujú, ok, listo. Este quiz son solamente 5 preguntas. Son solamente 5 preguntas y tienen que ver con lo que hemos visto hasta el momento. Ujú. Bueno, vamos a comenzar aquí brevemente. Como les digo, este es uno. Ahorita vamos a ver otro, así que no hay ningún problema, ¿ok? Ya le voy a dar en empezar. Igual ahí va a estar disponible para quienes quieran, digamos, participar, ¿ok? Ujú, ok. Víctor, si deseas ingresar, ahí está la página. Para aquellos que todavía no han ingresado, no se preocupen, que igual ahorita vamos a hacer otro en otra herramienta para que puedan ver cómo funciona. Como les digo, ese tipo de herramientas se están utilizando mucho, principalmente para este concepto de microaprendizaje o microlearning. ¿Ok? Igual Leonardo ya sabe que puede o robar puntos o puede protegerse de que no lo vayan a atacar. Ujú, ok. Bueno, un minuto más y terminamos este mini quiz. Ay, a Edgar le robaron 500 puntos. Ok. Bueno, quedaron empatados Leo y Cingarela. Muy bien. Gabriela, tercer lugar. Ok. Vale. Bueno, vamos a terminar este juego, así que no se preocupen. Entonces, acá ya básicamente la plataforma me va a decir en este primer quiz de microlearning, Leo ocupó el primer lugar, segundo puesto Cingarela y tercer puesto Gabriela. Bueno. Acá, como podemos ver, y de hecho es lo positivo que tienen estas plataformas, pues no necesariamente pagas, obviamente digamos, con una membresía, digamos, se tienen opciones de inteligencia artificial, se tienen mayores herramientas para analítica de datos, tienen que incluso, acá por ejemplo, cuál fue la precisión, en qué preguntas se equivocaron, incluso cuando son estudiantes que ya están matriculados, se puede enviar correo electrónico a todos los padres. Entonces, son herramientas que ahora mismo están mandando mucho en el mercado puntualmente por lo que les mencionaba. Son plataformas que se utilizan mucho para este aprendizaje, digamos, interactivo, como visualmente más amigable para el usuario y principalmente para conceptos que son así muy, muy densos. ¿Ok? Entonces, igual como ya les dije, este es el primer mini quiz. Ahorita, dentro de un rato,
vamos a utilizar otra herramienta para que, ¿por qué no?, puedan ponerlo a prueba. ¿Ok? Entonces, continuando con la presentación, con esta clase, el microaprendizaje en los entornos digitales, obviamente, es ideal para los dispositivos móviles. Incluso por eso les pedí que lo hicieran a través del dispositivo móvil, porque obviamente la forma de verlo es muy distinta a como se ve en escritorio. Además, también estas plataformas, esto está en entornos híbridos, incluso se puede utilizar en modalidad presencial, es un complemento para la educación tradicional, porque igual cualquier concepto que ustedes consideren a la hora de enseñarlo, sea muy denso, sea muy, eh, tenga conceptos muy complejos, este concepto, la verdad, se pueda utilizar en diferentes plataformas y, ¿por qué no?, hacerlo un poco más dinámico. Y dentro, incluso miren que por eso ahora se los mencioné, el microaprendizaje también tiene ese componente de gamificación. Miren que incluso ahora creo que a Edgar le robaron 500 puntos. Obviamente, eso también hace que el microaprendizaje tenga su componente de retos. Y obviamente, como ya vimos, en cuanto a recompensas, también ayuda mucho a ganar, a que el estudiante gane mucha más motivación. Utilizar, miren, ejemplos prácticos, utilizar plataformas que integren gamificación como Kahoot, Quizzes, utilizar, por ejemplo, cursos en línea, el caso de Moodle, utilizar aplicaciones educativas, eso también ayuda mucho. O sea, desarrollar esas aplicaciones que tengan esos elementos de juego para fomentar el aprendizaje continuo y el aprendizaje autónomo. Bueno, así como ya vimos que el microaprendizaje también incluye un poco este componente de gamificación, también se puede enfocar en el desarrollo de competencias, no solamente para aprender conceptos, sino también para desarrollar competencias. Miren que incluso acá, dentro de esta imagen que tenemos, es de Kichiwa.com, el aprendizaje por competencias, ¿en qué se enfoca? Primero, el saber hacer y el saber ser. Obviamente va a implicar principalmente lo cognitivo, en este caso es saber conocer. O sea, no solamente convertirse en alguien muy práctico o muy teórico, sino también saber cómo usarlo. ¿Vale? Entonces, para este tipo para el microaprendizaje basado en competencias, obviamente se identifica cuáles son esas habilidades que se deben desarrollar, crear esos contenidos que estén enfocados en la adquisición de competencias y utilizar ejemplos prácticos y que sean lo más relevante posible. O sea, entre más real sea el ejemplo práctico que se ponga, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, esto va a facilitar la evaluación continua y el ajuste de contenidos según sea el progreso que tenga cada estudiante. Y además también promover aprendizaje autodirigido. Recordemos que el aprendizaje autodirigido es clave y es fundamental en esta era. O sea, no necesariamente o no siempre depender de, digamos, de una persona que sea física o una persona así en modalidad virtual, sino que también pueda, ¿por qué no?, fomentar esa autonomía a la hora de ir a aprender. Bueno, ahora, ¿qué estrategias serían buenas para implementar el microaprendizaje? La primera, diseñar módulos que sean efectivos. En este caso, ya lo mencionamos, principalmente enfocados en un objetivo de aprendizaje para cada módulo, crear un contenido que sea conciso, enfocado en un solo tema. Por ejemplo, si en ciencias naturales se va a hablar sobre la fotosíntesis se puede desglosar en diferentes bloques, de forma que el estudiante vaya entendiendo primero qué es el concepto, después cómo es el proceso y por último, digamos, una reflexión o en su defecto ejemplos prácticos. Y además incorporar elementos que sean interactivos para mejorar obviamente la retención. Pero acá, aparte de diseñar esos módulos, claramente lo primero es planificar bien los contenidos, evaluar cuál es el tiempo que tienen cuál es el tiempo disponible que tienen los estudiantes para aprender,
por ejemplo, estudiantes que trabajan, estudiantes que ven múltiples materias. Ya se sabe que los tiempos se van haciendo cada vez más cortos. Dividir el contenido en segmentos breves que se puedan completar rápidamente. Por ejemplo, una vez que, por ejemplo, este mismo ejemplo de la fotosíntesis, explicar el concepto y después, ¿por qué no? Eh, lanzar, digamos, dos preguntas relacionadas a ese concepto para que el estudiante vaya procesando ese conocimiento de una forma mucho más simple. Y por último, priorizar los módulos que se alineen con las necesidades inmediatas. Este también es clave. ¿Ok? Permítame un momento. Vamos a ver acá. Acá. Ujú. Listo. Acá voy a ingresar. Entonces, aquí. Listo. Bueno, vamos a ver acá. Listo. La evaluación, ¿cómo se da en el microaprendizaje? Se puede dar de las dos maneras, bien sea a través de una evaluación formativa, o sea, simplemente darle a saber al estudiante si ha entendido el concepto, si debe mejorar, o sea, no necesariamente dándole un valor numérico. Ya cuando hablamos de una evaluación sumativa, por ejemplo, que al final de un módulo, al final de un curso, se haga una evaluación que puede ser diagnóstica, puede ser sumativa, pero no digamos tenga una repercusión directa en su calificación final. Y también, obviamente, sabemos que utilizar una evaluación sumativa permite conocer cuál es el nivel de comprensión que ha alcanzado dicho estudiante. Por ejemplo, ejemplo de uso del microlearning o del microaprendizaje en diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, en el caso de las ciencias, aquí, por ejemplo, para biología, sean módulos breves sobre procesos celulares, sobre genética o sobre ecología, en química, crear, por ejemplo, lecciones rápidas sobre las reacciones químicas y tabla periódica, en la física, conceptos fundamentales como son las leyes de Newton o las leyes de electricidad. Sabemos que, digamos, en cuanto a ciencias, esos contenidos muchas veces para muchos de nosotros son, digamos, densos de digerir. De todas maneras, existen ya, digamos, estas opciones para para ir mejorando en esa parte. Permítame un momento. Ok. Vale. Vamos a ver. Bueno, listo. Ahora, por ejemplo, en humanidades, ya hablando un poco de historia, resumir eventos históricos clave, una Segunda Guerra Mundial, una independencia o incluso biografía de figuras importantes. Sabemos que todo ese contenido muchas veces es difícil de procesar, difícil de digerir. Eh, ¿Qué ocurrió en tal fecha? ¿Qué ocurrió con tales personas? Siempre son contenidos bastante densos, incluso en literatura, análisis de obras literarias o incluso también a la hora de lo que es explicar un poco cómo redactar, cómo escribir, los estilos de escrituras, filosofía, ni se diga, introducción a teorías filosóficas o incluso pensadores influyentes. Entonces, miren que los usos, o sea, este concepto es 100% transversal y es un concepto que obviamente bien utilizado y bien organizado va a permitir, digamos, ver o evidenciar un mejor aprendizaje de parte de los estudiantes. Bueno, entonces vamos acá. Listo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el microaprendizaje actualmente? El desafío que tiene, número uno, la resistencia al cambio, siempre se va a ver. Puede que muchos educadores, muchos docentes, simplemente no quieran incorporar ese tipo de tecnología dentro del aula. Obviamente, sin capacitación es muy complicado también. Por eso también es esencial proporcionar esa capacitación para que se pueda mostrar esos beneficios. La fragmentación del conocimiento, también esto es importante, por eso también a la hora de diseñar los contenidos es importante que el conocimiento o la información no se divida en partes demasiado pequeñas. Ya, por ejemplo, muchos tendrán el concepto de que
tomar un tema muy grande y dividirlo en 7 partes, de pronto sea lo idóneo. Hay que ver exactamente, como ya lo mencioné, conocer cuál es la población con la cual se va a aplicar esto y partiendo de ahí ya se puede, digamos, tomar un número como tal, digamos, hablar sobre geografía, digamos, dividirlo en, no sé, en 4 partes, en 5 partes, sabiendo que los estudiantes tienen un ritmo de aprendizaje aceptable. Entonces, para mitigar es importante diseñar módulos que mantengan un flujo lógico y obviamente esté bien conectado. La idea no es simplemente fragmentar el tema solo para que se pueda digerir fácilmente, no, la idea es que todo esté articulado. Y por último, pues obviamente superar ese tipo de retos. La idea es fomentar una cultura de aprendizaje continuo y también flexible. La idea no es que el tener, digamos, estos cursos, y de hecho valoro mucho, por ejemplo, plataformas como Udemy, edX, son plataformas que la verdad a la hora, digamos, de la creación de cursos, la verdad hay muchos tutores que de verdad se preocupan mucho por esa parte. Entonces, son cursos que, digamos, vale la pena aprenderlos y vale la pena continuar, digamos, desarrollándolos. ¿Ok? Bueno, hablando un poco sobre casos de uso, en cuanto a la parte académica, esta es otra página también, Khan Academy. De hecho, vámonos para acá, Khan Academy, acá. Khan Academy, al igual que Udemy, también tiene la opción de no solamente para adultos, sino también para niños. Entonces, miren que incluso hay de todo, formación para maestros, o sea, hay de todo. Y es una página que se enfoca mucho, acá les voy a dejar el enlace en el chat, ahí se los dejo, y se enfoca mucho eh, consumir lecciones en segmentos de 5 a 10 minutos y aplicarlos inmediatamente. O sea, es no solamente teórico, sino que también va directamente a la parte práctica. Muchas escuelas, muchas universidades adoptan esta plataforma para complementar las clases, principalmente cuando es aprendizaje híbrido. Recordemos que aprendizaje híbrido puede combinar componente presencial y componente virtual. Y esta plataforma, Edmodo es una plataforma muy similar a Moodle, que de hecho pues puede que sea mucho más completa, pero ahora mismo digamos Moodle es la más utilizada a nivel mundial, porque además creo que creo que también es gratuita. Igual se puede implementar, se puede utilizar según sea la necesidad. Igual, los profesores usan Edmodo para crear microcontenidos como cuestionarios, encuestas, videos cortos, igual que Moodle. Obviamente, esas plataformas son LMS, Learning Management System, Sistema de Gestión de Aprendizaje, el cual van a promover el aprendizaje personalizado, mejorar la participación de los estudiantes, porque esas plataformas permiten crear lecciones que sean, digamos, fáciles de acceder. Incluso Moodle o Edmodo también tiene su versión móvil. Ya, por ejemplo, en el caso de uso empresarial, y lo digo, digamos, porque ya en algún momento me tocó, IBM tiene una mini universidad en línea, en el cual, obviamente, esto es principalmente, por ejemplo, el caso de IBM y el caso de Microsoft es puntualmente para no solamente enseñar conceptos, sino el desarrollo de habilidades, porque actualmente hay muchas posiciones que requieren, digamos, que, por ejemplo, yo puedo ser ingeniero de sistemas, pero no tengo mucho conocimiento sobre redes computacionales. Entonces, IBM obviamente me va a ofrecer un curso y me va a ofrecer lecciones en videos, va a proponer situaciones o simulaciones mostrando esos conceptos y también quizzes cortos, en donde obviamente aquí ya yo puedo ir evidenciando cómo voy o cómo ha sido mi progreso o cómo voy
en, en el desarrollo de ese curso y obviamente en el desarrollo de las competencias que me sean requeridas. Lo mismo también para Microsoft. Microsoft, no sé si todavía existe, Microsoft, esta página de acá. Para aquellos, por ejemplo, que están en el área de tecnología de información, estos cursos que ofrece Microsoft son certificables y de hecho en la hoja de vida tienen mucho peso. Para aquellos que, digamos, quieren expandir sus habilidades en cuanto a tecnologías de información, esta universidad de Microsoft es también bastante útil. Recordemos que si vamos a hablar en la parte empresarial o en la parte corporativa, cualquier curso que usted desarrolle en este tipo de plataformas, o incluso esto también puede ir agregado a su currículum vitae o a su hoja de vida. Como ya lo mencioné, esto es para desarrollo profesional. Cuando hablamos de desarrollo profesional, hablamos ya es puntualmente del desarrollo de habilidades. Bueno, ahora, en cuanto al futuro del microaprendizaje, obviamente se van a seguir incorporando tanto la realidad virtual como la inteligencia artificial. Incluso ChatGPT, en algún momento ChatGPT permite eh, contenido personalizado. Creo que en algún momento, vamos a colocar acá ChatGPT, incluso puedes explicarme, mira, incluso explicarme qué es física cuántica como si fuera un niño de 8 años. Incluso esto más personalizado no puede ser. Miren, incluso mire la explicación que me da. Y de hecho, hola Alexis, mucho gusto. Incluso yo no sé mucho de salud pública. ¿Podrías darme un ejemplo como si fuera un estudiante de quinto grado de primaria? Y miren que incluso esto ya es un concepto mucho más adaptado a la edad de esa persona. Entonces, miren que incluso, o sea, esa es una parte. Igual si vamos a hablar de la realidad virtual, obviamente las simulaciones van a, obviamente van a seguir expandiéndose, o sea, van a seguir, digamos, cubriendo muchos escenarios que sean primero realistas y que obviamente sean ambientes controlados. La realidad virtual actualmente también para el microaprendizaje es muy buena y la verdad pues esto va a seguir, digamos, incursionando. La educación personalizada, como ya lo, como ya lo hemos visto, o sea, adoptar, por ejemplo, explicarle a un estudiante, digamos, de quinto grado de primaria sobre qué es la salud pública. Obviamente, si a uno le piden ese ejemplo así, digamos, en vivo, uno de pronto se queda como, ¿y cómo lo explico? Porque son conceptos, digamos, muy tensos. Entonces, ya, por ejemplo, teniendo algo así, ya es mucho más sencillo. Entonces, eso ya está adaptado, miren que ya está adaptado a quinto grado de primaria.